¿Alguna vez has escuchado sobre los futbolistas que un día estaban en la cima de la gloria y, de repente, desaparecieron como si nunca hubiesen existido? Historias donde la fama, el talento y la promesa de una carrera brillante se desvanecen en un misterio absoluto, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y un eco inquietante en los estadios donde alguna vez fueron héroes. El fútbol, con toda su magia, también ha sido escenario de tragedias, escándalos y desapariciones tan oscuras que parecen sacadas de una novela de suspenso. Estos casos no solo ponen en evidencia lo frágil que puede ser la vida detrás de los reflectores, sino que también revelan verdades ocultas, secretos incómodos y tragedias personales que pocas veces salen a la luz. Imagina un delantero que, tras marcar goles históricos, simplemente deja de presentarse a entrenar y nadie sabe dónde está. O una estrella del fútbol europeo que, en plena fama, cae en un abismo de silencio, dejando a los fanáticos con la angustia de no saber si está vivo o muerto. ¿Qué ocurre realmente detrás de esos titulares que hablan de desapariciones misteriosas? ¿Son accidentes trágicos, fugas desesperadas, o existen secretos oscuros que jamás fueron contados? En este video, nos adentraremos en las historias de 5 jugadores cuyo destino se tiñó de misterio, marcando para siempre la memoria del fútbol mundial. Desde tragedias inesperadas hasta decisiones que rozan lo inexplicable, descubrirás los secretos y rumores que rodean a estas figuras. Prepara tu mente, porque las historias que escucharás no son simples relatos de fútbol, son ecos de una realidad tan fascinante como perturbadora. El fútbol siempre ha sido más que un deporte, es un escenario de sueños, de héroes convertidos en leyenda, pero también de sombras y tragedias que parecen irreales. En medio de victorias gloriosas y estadios repletos, existen historias que nos recuerdan lo vulnerable que puede ser la vida de un futbolista. Hoy, exploraremos 5 casos donde la desaparición, ya sea física, mental o mediática, dejó al mundo sin palabras, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento más inesperado. 1. Jean-Pierre Adams, el gigante dormido de Francia. Jean-Pierre Adams no desapareció en el sentido tradicional, pero su historia es una de las más desgarradoras del fútbol mundial. En 1982, este sólido defensa de la selección francesa entró al hospital para una cirugía rutinaria de rodilla. Una complicación anestésica lo dejó en estado de coma durante 39 años. Durante ese tiempo, el mundo del fútbol continuó su marcha, pero Adams quedó como una sombra viva de lo que fue, incapaz de despertar, atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. Su esposa, Bernadette, lo cuidó con devoción todos esos años, rechazando desconectarlo, mientras su nombre se desvanecía de los titulares. Cuando finalmente falleció en 2021, el dolor colectivo recordó que, detrás de los aplausos y trofeos, la vida de un futbolista puede cambiar en un solo instante. 2. Luciano Resecconi, la broma mortal del Ángel Rubio. Luciano Resecconi, mediocampista de la Lazio en los años 70, era conocido como el Ángel Rubio por su estilo elegante y carisma. Pero su destino terminó en una tragedia tan absurda que aún causa escalofríos. En 1977, Resecconi entró en una joyería con un amigo, haciendo una broma simulando un asalto. El dueño, sin saber que todo era un malentendido, disparó y lo mató en el acto. Aunque no fue una desaparición en sí, su muerte abrupta y el misterio sobre lo que realmente ocurrió en esos segundos fatales generaron todo tipo de teorías. ¿Fue un simple malentendido o había algo más oscuro detrás de esa escena? Lo cierto es que la noticia sacudió Italia y dejó a los fanáticos con un vacío que nunca fue llenado. 3. Luciano Sarti, el portero que se desvaneció. Luciano Sarti, el legendario arquero del Inter de Milán en los 60, fue una pieza clave en el dominio europeo de su club. Sin embargo, tras retirarse, se esfumó del radar mediático por años. Rumores de enfermedades graves e incluso su supuesta muerte circularon entre los aficionados, quienes creían que el mítico portero ya no estaba entre nosotros.
Solo años más tarde se supo que Sarti vivía en un retiro casi absoluto, alejado de las cámaras y de la vida pública, como si hubiera querido borrar su propio nombre del fútbol. Su desaparición mediática se convirtió en una leyenda urbana en Italia, una mezcla de nostalgia y desconcierto sobre cómo una figura tan grande pudo desvanecerse del recuerdo colectivo. 4. Miodrag Hey, el entrenador que se perdió en África. El serbio Miodrag Hey, ex futbolista y luego entrenador, vivió una experiencia que podría haber salido de una película de suspenso. Durante una expedición profesional en África, desapareció sin dejar rastro por varios días. Su familia y colegas temieron lo peor, imaginando escenarios tan oscuros como secuestros o accidentes fatales. Aunque finalmente fue hallado, las circunstancias de su desaparición siguen siendo un misterio. Las pocas declaraciones que dio después solo aumentaron la sensación de que algo extraño ocurrió en esos días de silencio, algo que quizás nunca se conocerá del todo. 5. Gerald Asamoah, el fantasma del fútbol alemán. Gerald Asamoah, el delantero de origen ganés que brilló con la selección alemana, protagonizó una desaparición que impactó a la prensa. En el apogeo de su carrera, desapareció durante meses debido a una fuerte crisis emocional y problemas de salud mental. Los medios especulaban, ¿era una huida desesperada de la presión del fútbol? ¿O había algo más profundo que lo estaba consumiendo? Cuando reapareció, el propio Asamoah habló de su lucha interna, de cómo la fama y la presión lo habían llevado a un abismo silencioso. Su historia es un recordatorio de que incluso los atletas más fuertes pueden enfrentar batallas invisibles que los llevan al límite. Las historias de estos 5 futbolistas nos muestran que, detrás de los flashes, las victorias y las ovaciones, existe un mundo silencioso lleno de riesgos, fragilidad emocional y situaciones imprevisibles. Cada uno de estos casos nos deja una sensación de vacío, como si hubiéramos descubierto una grieta en el mundo perfecto que creemos que es el fútbol. Pero tal vez eso es lo que hace que estas historias sean tan impactantes, nos recuerdan que, por más ídolos que sean, los futbolistas también son humanos, vulnerables a tragedias y decisiones que cambian su vida para siempre. El caso de Jean-Pierre Adams es el más conmovedor. No fue una desaparición física, pero vivir atrapado en un coma durante 39 años es una forma de perderse del mundo. Es una historia de amor y lealtad, porque su esposa cuidó de él hasta su último aliento. Nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de sostener esa esperanza durante casi 4 décadas? Su historia, aunque trágica, revela una fortaleza emocional que merece ser recordada. Con Luciano Resecconi, lo que duele es lo absurdo de su muerte. Un gesto impulsivo, una broma que se convirtió en una sentencia mortal. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? ¿Fue realmente una broma o había algo que desconocemos? Algunos testimonios dicen que él mismo estaba de mal humor por una serie de lesiones y problemas personales, mientras otros lo recuerdan como un hombre feliz y bromista. Esta falta de claridad convierte su muerte en un misterio con tintes de tragedia griega. Luciano Sarti, por su parte, nos hace pensar en cómo las leyendas del deporte, una vez retiradas, pueden quedar en el olvido. Su desaparición mediática nos lleva a reflexionar sobre la soledad que muchos exfutbolistas enfrentan cuando las luces del estadio se apagan. ¿Era su retiro una elección personal o una forma de escapar de algo más profundo? Sarti nos demuestra que no todos los héroes buscan permanecer en el recuerdo público. La historia de Miodrag Hey tiene un aire de thriller. Desaparecer en un continente desconocido y volver sin explicar claramente lo que sucedió es algo que despierta una gran curiosidad. ¿Fue víctima de un secuestro, de un robo, o simplemente de una situación desafortunada? Aunque regresó con vida, el silencio que rodea esos días ha generado más preguntas que respuestas. Los rumores, como siempre, se multiplicaron. Algunos dicen que intentó escapar de presiones profesionales, otros, que vivió algo tan traumático que prefirió callar. Por último, Gerald Asamoah nos enfrenta con una realidad que el fútbol suele ignorar, la salud mental.
Su desaparición no fue por un accidente ni por una tragedia externa, sino por una batalla interna contra la depresión y la ansiedad. Su valentía al hablar de ello posteriormente abrió una puerta para que otros futbolistas se atrevieran a compartir sus propios demonios. La presión, las expectativas, los contratos millonarios, todo eso puede ser una cárcel psicológica. Lo que une a estas 5 historias es que ninguna de ellas se puede entender completamente desde fuera. Como canal, creemos que estas historias son un espejo oscuro del fútbol, una prueba de que este deporte no es solo goles y trofeos. Es también un escenario donde los errores, las tragedias y las presiones personales pueden cambiarlo todo en segundos. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué historia de estas 5 te impactó más? ¿Crees que hay algo que aún no nos han contado sobre estos casos? ¿Piensas que los clubes y las federaciones hacen lo suficiente para proteger a sus jugadores del lado más oscuro de la fama? Queremos leer tu opinión en los comentarios, porque en estas historias no solo se trata de fútbol, sino de humanidad, de los límites entre la gloria y el abismo. Al mirar hacia atrás y escuchar estas historias, no podemos evitar sentir una mezcla de fascinación y tristeza. Cada una de ellas nos recuerda que el fútbol, por más que sea un espectáculo de masas, está tejido con vidas frágiles, con emociones que no siempre se ven desde la tribuna. Los nombres de Jean-Pierre Adams, Luciano Resecconi, Luciano Sarti, Miodrag Hey y Jarrod Asamoah quedan grabados no solo por lo que hicieron en la cancha, sino por esos episodios oscuros y enigmáticos que los rodearon. Sus historias son una advertencia silenciosa de que la gloria deportiva puede ser tan efímera como impredecible. Hay algo poético en imaginar a Adams durmiendo durante casi 4 décadas mientras el mundo cambiaba a su alrededor, como si su vida se hubiera detenido en una postal del pasado. Hay algo inexplicablemente inquietante en la imagen de Resecconi cayendo víctima de una broma que nunca debió terminar así, o en pensar en Sarti, el guardián de tantas victorias, retirado en una sombra autoimpuesta lejos de los aplausos. Hey, con su enigmática desaparición en África, nos deja con la sensación de que hay verdades que nunca se dirán. Y Asamoah nos recuerda que, incluso detrás de la sonrisa de un goleador, puede habitar un vacío que ningún gol puede llenar. En estas historias encontramos más que curiosidad, encontramos humanidad. Vemos la vulnerabilidad, el miedo, la tragedia y, a veces, la esperanza. Descubrimos que el fútbol no es solo un deporte, sino un reflejo de nuestras propias vidas, con sus luces brillantes y sus sombras implacables. Cuando escuchamos estas historias, nos queda una sensación de haber tocado algo que estaba oculto, algo que muy pocos conocían. Al final, no se trata solo de recordar los goles, los trofeos o los partidos legendarios. Se trata de recordar que, detrás de cada jugador, hay una historia que puede ser tan compleja y conmovedora como cualquier novela. Algunas de estas historias nunca estuvieron destinadas a ser contadas. Pero ahora, tú las conoces.